La entrevista de hoy, Entre Mujeres. Muy buenos días. Hoy en la entrevista de Entre Mujeres tenemos un tema muy interesante, como siempre cada mes, con la doctora Dania Trinidad, quien es neurocirujana endovascular y siempre nos trae un tema interesante que tratar. Hoy vamos a hablar de tumores cerebrales para que usted esté enterado de esta situación, que si bien es cierto a veces pues no logramos tener las posibilidades de consultar alguna anomalía en nuestro cuerpo, pero son enfermedades que podría decirse que son silenciosas, ¿verdad? Para actuar en nuestro cuerpo. Pero antes vamos a darle más cordial bienvenida a la doctora Trinidad. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Verónica. Es un gusto estar de nuevo aquí y poder abonar a difundir información y hacer que todos nuestros radioescuchas tengan un poquito más de información sobre ciertas enfermedades y pueda ayudársele en el día a día. Doctora, para comenzar, ¿qué son los tumores cerebrales? Bueno, el término tumor prácticamente es como decir, es un acúmulo de células que no deberían existir. O sea, comúnmente les decimos es una masa. Esas pueden ser de diferente origen. Por ejemplo, puede ser un tumor de origen graso, lo que la gente le dice lipoma. Un tumor puede ser de la piel, puede formarse de cualquier célula. Entonces, en el caso de los tumores cerebrales, pues estos tumores se forman de los tejidos que están dentro de la cabeza. Adentro del cráneo, pues están unas estructuras que protegen el cerebro que se llaman meninges. Esas pueden producir un tipo de tumor. Ese tipo de tumor usualmente es benigno, es decir, no es cáncer, no es maligno. Y ya a los que se le llaman específicamente todo el nombre de tumor cerebral es aquellos que nacieron de las células que componen el cerebro. Esos son los famosos gliomas cerebrales. Esos son tumores generalmente malignos, agresivos, suelen ser silenciosos y por ese motivo este tipo de temas nos sirve para poder diagnosticarlos a tiempo. Todos ustedes podrán decir, bueno, es necesario hacerme un chequeo, estoy teniendo estos síntomas, pues mejor consulto. Lo importante de esto es que si se detecta a tiempo cualquier enfermedad, pues médicamente se le puede ayudar. Hay muchos casos que incluso se curan. Cuando tardíamente consultan, pues aunque sea benigno el tumor, ya es más difícil porque se ha dañado, ha pasado mucho tiempo y el cuerpo se ha ido desgastando, se ha ido deteriorando. Y ahí es donde entra la importancia de consultar de forma oportuna. ¿Todos somos propensos a tener un tumor cerebral? Cualquier persona puede tenerlo, sí es cierto. No es algo hereditario, no es algo que porque mi padre o mi madre lo tuvo o mi abuela yo lo deba tener. No es así. Lo que sí es que se recomienda que hay ciertas cosas que hay que evitar. Por ejemplo, este tipo de tumores, vamos a diferenciar entre los benignos y los malignos, ¿verdad? Los benignos crecen a un ritmo más bajo, pueden haber ciertas cosas que haga que se desarrolle, que esa célula no trabaje bien y empiece a formar células de forma desordenada y sin control, y por eso se formó el tumor. Igual en el caso de los malignos, pero estas empiezan a formarse más rápido y ese control no hay forma de pararlo, entonces son más agresivos, de ahí su nombre de malignidad. Retomando el punto que mencioné anteriormente sobre qué cosas hay que evitar, por ejemplo, nosotros tenemos que evitar circunstancias como exceso de exposición a radiación o a sustancias tóxicas. Ejemplo, las personas que laboralmente tienen contacto con este tipo de sustancias, como los químicos, esos químicos muy fuertes, muy potentes, dañan la célula, no solamente del cerebro, sino que en general del cuerpo, y eso al final es lo que produce que la célula pierda el control y empiece a comportarse de forma equivocada. Otra cosa es la radiación, como mencionábamos, radiación, uno dice, bueno, si no hay radiación, si en mi casa no hay, pero sí tenemos fuentes de radiación en algunos trabajos, en algunas empresas se debe trabajar con ese tipo de aparatos.
Incluso en la casa, ¿verdad? Incluso en la casa, por ejemplo, los microondas. Con esto no quiero decir de que el microondas le va a causar a usted un cáncer o un tumor. No, sino que el hecho es la exposición Continua. exacto, continua, pero de dosis cada vez más altas. Y esa repetición es lo que nos produce que la célula no se pueda reparar y finalmente termine perdiendo su propia regulación. Dicen que, bueno, no, me imagino que usted lo escucha a diario, que una persona con un tumor cerebral no tiene esperanza de vida. Pues eso es relativo, porque como dijimos desde el principio, todo depende del tipo de tumor. Los tumores que son benignos, muchos de los pacientes pueden curarse. El tratamiento obviamente pues es complejo, pero tienen cura, en especial si el diagnóstico es oportuno. Vamos a hablar un poquito con más nombre y apellido para que entremos más así en contexto. Por ejemplo, los famosos meningiomas. Meningioma, pues el tumor que nace de las meninges. Las meninges son las capas que protegen el cerebro. Entonces, usualmente estos tumores, el problema es que adentro de la cabeza, dentro del cráneo, no debe existir más que las estructuras que deben estar ahí, el cerebro, los vasos sanguíneos, etc. Entonces, cuando esas células empiezan a crecer y forman el tumor, le roban espacio al cerebro y por eso dan los síntomas, porque el cerebro pues está muy apretadito ahí, no tiene espacio y se empieza a lastimar, se inflama. De ahí es que por ese motivo hay que quitarlo, porque el otro tumor está creciendo, está ocupando un espacio, quitándole nutrientes al cerebro que debería tener ese espacio y recibir esos nutrientes. Generalmente, pues esto es una cosa buena, la mayoría de estos tumores no nacen dentro del cerebro, sino que nacen afuera de esas capas que lo protegen y lo recubren, están más en la parte de la periferia y son curables, se pueden quitar, casi que puede quitarse el 100% del tumor con cirugía, depende de la complejidad que esté, es decir, de qué tan grande o qué tanto se haya extendido. Y si no, pues podemos utilizar tratamientos combinados como cirugía más radioterapia o radiocirugía. Eso depende de cada caso, pero sí puede curarse. Entonces, por eso es que se les insta a pues, consultar de forma temprana, porque si un meningioma está pequeño, está en un área accesible, pues con la cirugía bastará y ya la persona está curada. Si este tumor va avanzando, ocupa más espacios, invade, se va creciendo, pues ya ahí es más complejo y es donde es necesaria más cosas. Por ese motivo es que cuando tengamos síntomas que son neurológicos, lo más prudente pues es consultar. Ahora, los tumores malignos no es que no tenga esperanza, no es que no podamos ayudar, es que es más difícil porque es como la hipertensión. Usted es hipertenso y no hay cura para la hipertensión, pero hay manejo. Y la persona, pues, dentro de lo que cabe, puede llevar una vida lo más normal posible. Entonces, con los tumores malignos tenemos esta circunstancia, que si se diagnostica oportunamente, se puede quitar una parte o todo, dependiendo de la zona en la que esté, se le puede dar manejo y aunque no le podamos decir, mire, está ya curado 100%, usted puede tener una vida los años que Dios nos permita dentro de lo que cabe normal. ¿Qué síntomas puede tener una persona con un tumor cerebral? Vaya, todo depende de qué área del cerebro está afectada, qué parte del sistema nervioso central, porque dependiendo de eso, así son las funciones que tiene. Para darles un ejemplo, la parte de adelante del cerebro, que es la región del lóbulo frontal, se encarga de, entre ellas, funciones del comportamiento, de razonar, de la personalidad, de lo que nos hace ser lo que somos, de analizar. Esas son de sus principales funciones, no es que solo eso haga, son de sus funciones más destacadas. La parte más posterior del lóbulo frontal se encarga de la motricidad, es decir, la parte derecha del cerebro en esa región se encarga de mover lo que es toda la parte izquierda del cuerpo y viceversa.
Entonces, si el tumor está en esas zonas, esos son los síntomas que va a encontrar. O si está en la parte de la región posterior, que es el lóbulo occipital, esa región se encarga de hacernos ver, es la corteza visual. Por lo tanto, puede presentar alteraciones visuales y nosotros pensar que el problema es, mire, necesito lentes. Exacto. Por ello es que en síntesis podemos decir, bueno, algo que en lo que convergen todos es dolores de cabeza. Eso iba a comentar. Dolores de cabeza, siempre lo hemos dicho, algo que no se quita con el medicamento o tratamiento que nos han indicado, significa que es otra cosa, ahí hay algo más, hay que ir a buscar. Entonces, un dolor de cabeza que no se quita, que no se controla, que no mejora y al contrario va empeorando, busquemos otra cosa, veamos qué hay más ahí. Por ejemplo, también convulsiones. Sí. O sea, no es normal que una persona convulsione. Para llegar al diagnóstico de epilepsia, es decir, que convulsiona sin una causa anatómica específica, es necesario pues investigar que adentro no haya otra cosa que nos está produciendo las convulsiones. No es solo, tómese la pastillita para que deje de convulsionar, sino que hay que investigar qué le está produciendo que su cuerpo reaccione de esa forma. Otro ejemplo muy claro, pues es, por ejemplo, alteraciones del comportamiento, como se los mencioné al inicio. Si la persona no se comportaba de esa forma, cada vez pasa más confundida. Es normal tener olvidos, es normal que a veces estemos cansados y se nos olvida alguna cosa, pero que esos síntomas cada vez vayan siendo peor y no pasa mucho tiempo entre uno y otra condición, significa que algo está pasando. O por ejemplo, problemas visuales que usted ya consultó, le pusieron lentes, vio que no es eso y no mejora, hay que ir a buscar adentro qué más está pasando. Y para ello no es necesario tomar mucho tiempo, decir, no, ya con los lentes está y me va a pasar. No, porque muchas veces los dolores de cabeza es por problemas visuales. Me dirán, mire, es que a mí me cuesta ver y del esfuerzo me duele la cabeza. Ajá, pero cuando yo me pongo los lentes... ¿Y no duele también? Ajá, y me duele, pues ahí, si ya está el problema resuelto, se debería haber quitado el síntoma, pero en realidad sigue. Entonces ahí es cuando es necesario consultar al especialista para poder hacer un estudio adecuado. No solamente es, mire, tómeme una tomografía o una resonancia. Nosotros indicamos esos estudios dependiendo de lo que encontremos cuando lo examinamos, para poderle orientar. Si no, no me dejarán mentir. Pasará que, mire, me hacen exámenes y no me hallan nada. Significa que no está orientado ese examen. Quiere decir que la orientación se la da el examen clínico que el médico le practica. Más o menos dijo ya cómo se diagnosticaba, pero hay algunas pruebas que se hacen además de las clínicas y físicas que se puedan detectar fácilmente los tumores. En general, más que todo es el examen físico. Todos esos síntomas sutiles que inician de esa forma son los que nos orientan para poderle decir, mire, es necesario tomarle una tomografía cerebral o es necesario tomarle una resonancia cerebral. ¿Y por qué? Porque yo sospecho que en esta área hay un problema. Entonces, esos síntomas sutiles o que se están poniendo cada vez peores son los que nos permiten a nosotros, al examinar físicamente, decir, por aquí está el problema, busquemos, tomemos este estudio que nos va a decir por dentro cómo se encuentra. No es solo, mira, a mí me tomaron un TAC y no me salió nada, pero yo sigo con esto. No, porque si en la tomografía necesitaba hacer con contraste y le tomaron una simple, no le voy a ver las cosas. De ahí es la importancia de hacer un adecuado diagnóstico, y ese diagnóstico lo hace el médico, en especial en estos casos, el que tenga la especialidad y la experiencia para poder hacer estos diagnósticos, las partes neurológicas. ¿Los derrames cerebrales tienen que ver con algún tumor o es un padecimiento muy aparte? Otro tipo de tumores, como ya dijimos, adentro de la cabeza o del cráneo, pues están los tejidos, los vasos sanguíneos, el cerebro. Entonces, pueden ser tumores de origen vascular, que son en menor porcentaje,
Pero de ahí que diagnosticamos, por decir un ejemplo, las malformaciones arteriovenosas. Este es un tipo de tumor vascular que es peligroso porque a veces los síntomas son sutiles y no les hacemos caso, y hasta que se rompe y sangra y nos hace la catástrofe dentro del cerebro, pues hasta entonces lo diagnosticamos. De eso podemos partir para decir, mire, si usted está teniendo convulsiones que no se explican, o de repente se le duerme el cuerpo, la mitad del cuerpo completo, y no se pasa y no hay una explicación, mejor busque ayuda para poder investigar qué está pasando, porque usualmente este tipo de tumores pueden cursar con esos síntomas o con convulsiones, y no es necesario llegar hasta la parte más catastrófica, que es cuando ya se han roto. Conozco un caso, y eso lo voy a preguntar porque yo siempre digo que ser joven no es garantía. ¿Los jóvenes pueden padecer este tipo de cosas? De hecho, en el caso de los tumores tipo malformación arteriovenosa, es muy frecuente que se diagnostique en jóvenes entre 20 y 30 años o menos edad, porque este tipo de tumores son tumores cuando se formó el bebé dentro del útero de la madre. O sea, ahí se formó y estaba pequeño, y conforme va creciendo, pues va creciendo este tipo de tumor, y posteriormente pues no alcanza porque son vasos anómalos que se formaron, y ahí es donde se rompen. De hecho, un ejemplo muy claro, hay personas de 20 años o menos que nosotros hemos tenido que tratar porque el síntoma fue que pasaba con muchos dolores de cabeza y consultaba a cómo le daba sus posibilidades, y solo le decían, no, tómese 2 acetaminofén, es migraña. Entonces se decantaron y también se atuvieron a que como con 2 acetaminofén mejoraba, pero cada vez era más frecuente esos dolores. Luego se acompañaba de convulsiones, y pues un buen día se rompió. Y hasta que se rompió, pues ahí sí ya era de decir, no, esto era una malformación, fíjese. Pero ya cuando el cerebro estaba muy dañado, cuando ya nos toca ir contracorriente, ya cuando la enfermedad nos va ganando. Entonces es más fácil para todos, para el paciente, para el médico, y todos se lo vamos a agradecer, consultar a tiempo, porque ahí nosotros nos podemos preparar. Aunque hay riesgos en los procedimientos, pues es mejor que algo sin control, que se rompa o que se dañe, ¿verdad? ¿Una emoción fuerte podría ser detonante o síntoma? Más que todo eso va como más síntoma, porque eso puede hacer que se nos eleve la presión arterial y nos produzca un dolor de cabeza, pero no es que porque una emoción fuerte o por un golpe le va a dar un tumor cerebral. Correcto. Además, doctora, es importante porque, bueno, la cuestión de los tumores, a veces surge el temor de querer o no querer operarse, o qué consecuencias tiene si yo no me opero un tumor cerebral. En ese sentido, yo siempre les digo a los pacientes, nosotros como personal médico, como personal de salud, nuestra función, nuestro deber es orientarlos. Nunca les vamos a decir, o por lo menos en lo personal, a decirles, mire, haga esto. No, nosotros le damos la información necesaria para que pueda tomar la mejor decisión. Una persona bien informada puede tomar una buena decisión. Entre ello, pues, explicar los riesgos de qué implica una cirugía de este tipo. Cada caso es diferente y se debe individualizar, porque no, las personas podemos tener el mismo diagnóstico, pero nuestros cuerpos no son iguales. Por lo tanto, cada persona debe tomar la decisión en base a sus circunstancias individuales y particulares. Riesgos en la vida siempre van a haber, pero también no recibir el tratamiento que corresponde tiene riesgos. Ejemplo, un tumor de tipo benigno, vamos a tomar el ejemplo de un meningioma. Es cierto, tiene riesgos la cirugía, los riesgos de un sangrado, los riesgos de una complicación, los riesgos de fallecer, es cierto, están. Pero si dejamos que el tumor siga sin control y haga lo que quiera, va a dañarnos el cerebro y no vamos a poder revertir eso. Va a hacer que sangremos o incluso puede matar a la persona. Por ese motivo es que el tratamiento quirúrgico toma importancia, porque a pesar que tiene riesgos, nos está dando una alternativa de que podemos
corregir ese problema y salir adelante, mejorando o incluso curados totalmente. Entonces, yo siempre les digo, vaya, nuestra función es hacer nuestra parte, el paciente debe hacer su parte y la parte que no tenemos control, pues siempre decirle a Dios que Él está en nuestras vidas y tener esa confianza que nos va a orientar y poder tomar la decisión que mejor nos convenga. Una persona adulta mayor, doctora Trinidad, puede ser operada si hay posibilidad de ser operada, se puede operar Vamos a definir primero qué es adulto mayor, porque en estos dorados tiempos uno llega a los ENTA y ya le están quitando la garantía, ¿verdad? Entonces, en general, sí la edad tiene mucho que ver con los riesgos, porque el desgaste de los años pues cobra factura. Es como abrir un crédito y páguemelo dentro de X tiempo, ¿verdad? Pero recuerde, lo va a pagar con intereses. No es nada de gratis, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver cómo uno se haya cuidado. Hay personas que tienen 30 años y su cuerpo físicamente se está comportando como si tuviera 60. ¿Por qué? Porque esa persona pues lastimosamente no pudo cuidarse adecuadamente y su cuerpo se está desgastando a una velocidad mayor, aunque tiene menos años. Hay personas de 60, 70 años e incluso 80 que tienen una calidad física muy buena, y de ahí es lo importante que siempre les hacemos el recordatorio de adecuada alimentación y hacer deporte. Esas son las dos cosas que nos van a evitar muchos problemas. Entonces, depende de las condiciones propias de cada persona y de dónde está el tumor y de qué tipo de tumor sea. Yo bromeo siempre, doctora Trinidad, el hecho de que la generación de nosotros, o sea, la que tenemos entre 25 y 30 años, estamos algo arruinaditos, ¿verdad? Venimos de una generación donde nos tocó comer solo cosas que nos hacían daño. Entonces, a este tiempo ya estamos bien arruinados. Lo que pasa es que si ustedes recuerdan, los abuelitos le decían, vaya, vamos a comer más vegetales, vamos a comer más ensaladita, a como le daban las posibilidades, pero los alimentos eran de mejor calidad. Vamos a entrar un poquito en controversia con lo que voy a referirme, pero no me dejarán mentir. Ahora, desde el descubrimiento de los transgénicos, desde el descubrimiento de que el pollito hay que engordarlo a fuerza de hormonas, eso vino a quitarle calidad al producto que ingerimos, y nuestros cuerpos somos lo que comemos. Por lo tanto, esa parte sí es bastante cierta, porque llevamos una vida bastante agitada, muy desgastante, así apresurada la carrera, y no estamos teniendo la calidad de cuidados que deberíamos tener. Antes las personas caminaban más, hacían más deporte. Ahora, si no me dejan mentir, desde chiquito solo es el teléfono, la computadora y desde muy pequeños. Exacto, o la televisión. Entonces, ¿a dónde está que el niño salía a jugar pelota y se ejercitaba? Correcto. Entonces, todo eso mina en la salud de la persona. Les daban, ahora es totalmente ilegal, pero les daban caldo de garrobo, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, para que no se enfermaran. O sea, tenían sus medios para poder mejorar su estado nutricional. O sea, antes alguien se comía una sopita de gallina, pues la gallina era de las inditas, criollas, sí. Y pues ahora, con suerte, pues tomamos sopita de pollo de la que nos criaron en granja. No, y de la que nos hacen nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿verdad? Sí. Porque esas son las verdaderas comidas, ya no las de afuera, ¿verdad? Sí, incluso si se fijan, pues la comida rápida, sí es cierto, es muy deliciosa, pero el problema es no tener un equilibrio, estar solo con ese tipo de alimentación. Nuestro cuerpo pues empieza a resentirlo. Bueno, no solo en el peso, sino también triglicéridos, todas esas cosas. Exacto, y también este tipo de estilos de vida no solo nos afecta con enfermedades crónicas, como en este caso un tumor,
sino que también nos afecta con otras enfermedades que ya hemos mencionado en otras ocasiones, como el problema de las hipertensiones, el problema de los problemas de metabolismo como la diabetes, etcétera. Para finalizar, doctora Trinidad, ¿qué recomendaciones le da a esas personas que, bueno, siempre decimos en este momento cuando usted nos acompaña que consulten a tiempo más que todo, ¿verdad? ¿Y qué recomendaciones le da a las personas? Pues lo primero es que escuchen a sus cuerpos. El cuerpo a uno le habla. Lo que pasa es que uno no entiende, no alcanza a identificar. Por ese motivo hay que consultar, pero para muestra un botón. Si usted tiene un síntoma que no mejora y que está cada vez poniéndose peor, no espere hasta que ya no pueda hacer nada. Mejor consulte a tiempo. Ejemplos, tenemos dolores de cabeza que no mejoran, que no se quitan, que cada vez estoy peor. Hay alteraciones del comportamiento, hay convulsiones, hay algo neurológico que me está diciendo, mira, poneme atención, yo estoy mal. O los cambios visuales que mencionamos y no mejoraron con los anteojos, porque el problema no es del ojo, sino que es de adentro del cerebro. Entonces es mejor consultar y poder identificar qué es lo que está pasando. Cuando identificamos oportunamente, pues todo es más fácil para todas las personas, para el paciente, para el médico, para todo el mundo. Su familia va a estar muy feliz porque va a poderse hacer algo. Es cierto, a veces nos tienen temor en el sentido de que, es que una cirugía. Pero hay algo peor, que es no poder hacer nada. No tener calidad de vida. Exacto, una cirugía tiene riesgos, pero el decir, mire, ya no le puedo ofrecer ningún tratamiento es peor, porque simplemente la enfermedad ya llegó y avanzó tanto que ya no podemos hacer nada desde el punto de vista humano ni médicamente, más que apoyarlos. ¿A dónde podemos buscar a la doctora Dania Trinidad? Bueno, nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook como neuroendo.sb, igual en YouTube y en Instagram. Y nos pueden contactar a los teléfonos de la clínica 2263-6127. Lo vamos a repetir, 2263-6127. Y al WhatsApp, donde nos pueden dejar las consultas para orientación y demás, en el 7959-1102. ¿En la dirección de la clínica? Tercera calle Poniente, número 5011, Colonia Escalón. Perfecto, doctora Trinidad. Ahí tienen ustedes, otro tema más interesante de la especialidad de la doctora Trinidad, y por supuesto que seguramente lo va a poner a pensar un poquito acerca de reconocer lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Muchas gracias, doctora. Bueno, un gusto y espero que pasen muy buen fin de semana. Así estábamos escuchando, doctora Dania Trinidad, neurocirujana endovascular, con otro tema para Entre Mujeres. En el 106.9 del FM seguimos con más.